A continuación veremos los tipos de datos estructurados. Hasta el momento hemos visto los tipos de datos simples. Datos simples o primitivos. ¿Por qué se llaman así? Porque son los tipos de datos básicos que utilizan las computadoras, y estos son básicamente dos: los tipos numéricos y los caracteres. Dentro de los tipos numéricos tenemos los números enteros y los números reales. Ahora veremos los tipos de datos estructurados. Una estructura de datos es una colección de datos organizados de un modo particular, y las estructuras de datos pueden ser de dos tipos: estáticas o dinámicas. Las estructuras de datos estáticas son aquellas en las que le asignamos una cantidad de memoria que se va a mantener fija durante la ejecución del programa. Dentro de este tipo de datos estructurados se encuentran los arreglos y registros o estructuras. Tenemos también las estructuras de datos dinámicas, que son aquellas que pueden aumentar o disminuir la cantidad de memoria que ocupan durante la ejecución de un programa, y dentro de estas están los punteros. También pudiera considerarse de alguna manera los archivos. El primer tipo de datos estructurados con el cual vamos a manejar son los arreglos. La definición de arreglo dice que es una estructura de datos en la que se almacena una colección de datos del mismo tipo. Sus características son que almacenan los elementos del arreglo en posiciones de memoria continua. Tienen un nombre común de variable que representa a todos los elementos, y se puede acceder a ellos a través de un índice o subíndice, es el cual diferencia la posición en la cual se encuentra. Un ejemplo sería este: tenemos el nombre del arreglo y luego las posiciones en las que se encuentra cada uno de los elementos. Tenemos básicamente dos tipos de arreglos: arreglos unidimensionales, que como el nombre lo indica son arreglos de una dimensión, se conocen como vectores o listas, y tenemos los arreglos multidimensionales, que se conocen básicamente como tablas y matrices. Dentro de los arreglos multidimensionales hay un tipo particular de datos que nos interesa, que son los arreglos bidimensionales, dos dimensiones, ya que se utilizan mucho en cálculos matemáticos. Empezamos con los arreglos unidimensionales. Un arreglo unidimensional, como lo indica su nombre, es un arreglo de una sola dimensión, conocido como vector o lista. Son tipos de datos estructurados compuestos de un número de elementos finito, tamaño fijo y elementos homogéneos, ¿sí? Esto es, siempre hay un primer y último elemento. El número fijo implica que una vez que definimos el arreglo, este no va a aumentar ni a disminuir. Aun cuando apartemos posiciones de memoria que no se ocupen, la cantidad de espacios definidos siempre será la misma. Y homogéneo porque todos los datos son del mismo tipo. Si tenemos un arreglo, lo podemos representar gráficamente como una tablita en la cual tenemos el primer elemento, segundo elemento y así sucesivamente hasta el último elemento. El arreglo está compuesto de dos partes: los componentes, que es lo que guardamos en la celdilla, y los índices, que es la posición en la que se encuentra cada uno de esos elementos. Para hacer referencia a un arreglo, nosotros requerimos el nombre de la variable, o sea el nombre del arreglo, y el índice o la posición en la cual se encuentra el elemento. ¿Sí? Aquí sería el elemento que tenemos en la posición 1 del arreglo A, posición 2 del arreglo A y así sucesivamente. Los arreglos pueden declararse de diferente manera. Aquí tenemos dos formas en las que pueden ser declarados. Una es el tipo de dato, el nombre del arreglo y su dimensión, o la otra sería nombre del arreglo es igual a arreglo con un límite inferior, límite superior de tipo de dato. Esto va a depender del tipo de lenguaje de programación que se esté utilizando. Nosotros tenemos un límite superior y un límite inferior que nos indican el tamaño o longitud de elementos del arreglo. ¿Sí? ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando se define un arreglo? Que el tipo del índice debe ser de cualquier tipo ordinal, o sea solamente enteros o caracteres, no acepta números reales.
En los lenguajes de programación como C y Java comienzan por el elemento 0, los arreglos. Nosotros comenzaremos en este caso por el elemento 1. El tipo de los elementos o componentes de un arreglo puede ser cualquiera. Pueden ser números, enteros, reales, cadenas, caracteres o incluso otros arreglos o registros. Se utilizan corchetes para indicar el índice de un arreglo. Única y exclusivamente se pueden utilizar los corchetes. Los arreglos que tienen un solo subíndice se denominan arreglos unidimensionales y los que tienen más de uno multidimensionales. Caso especial, los de dos subíndices que son bidimensionales. Yo aquí tengo un arreglo que sería un arreglo de hasta 50 elementos de números enteros y lo que voy a guardar en él son números enteros. El índice o subíndice de un arreglo me sirve para tener acceso a los elementos de ese arreglo. Lo puedo hacer directamente o utilizando variables. Por ejemplo, en este caso estoy accediendo a la posición 3 del arreglo y le estoy asignando el valor de 25. En este otro caso es a la posición y si yo trabajo como se hace regularmente los arreglos con un ciclo, entonces i sería la variable de control o contador con la cual estaría yo trabajando mi arreglo, y entonces dependiendo del valor que tenga i en ese momento es al que se le va a asignar el valor. ¿Qué operaciones puedo llevar a cabo con arreglos? Puedo hacer procesos de lectura-escritura, de asignación, de actualización como insertarle datos, eliminar, modificar, ordenar y buscar. ¿Cómo se lee y se escribe en un arreglo? Es el mismo proceso, nada más que hay que tener acceso al elemento a través del subíndice. Tenemos aquí 4 ciclos: el ciclo desde, el mientras, el repite y el haga, en los cuales vemos cómo se leen los elementos de un arreglo. Desde que i vale 1 hasta n, leo. Desde que i, aquí sería utilizando un mientras, aquí sería utilizando un repite y aquí un haga. Vean que la sentencia desde pues es la más fácil. En el caso de un mientras, pues lo que tengo que hacer es ir incrementando el contador para que la condición se rompa, ¿no? Lo mismo sucedería con un repite o con un haga. Y para escribir los elementos del arreglo pues es lo mismo. Lo único que cambiaríamos sería la instrucción de leer por la instrucción de escribe, y de esa manera pues ya tenemos nosotros los procesos de lectura y escritura de los arreglos. En este caso es un arreglo unidimensional. La asignación se puede hacer directamente, los elementos se le asignan. Por ejemplo, aquí tenemos la forma más simple utilizando un ciclo desde o para, desde que i vale 1 hasta n, y le estoy asignando a b subíndice i el valor de 25. Entonces todos los elementos del arreglo van a valer 25, pero también se pueden hacer diferentes asignaciones. Entonces, si ustedes se fijan, es simplemente utilizar o aplicar el ciclo y la variable con el subíndice correspondiente. Tenemos los arreglos multidimensionales, donde los que particularmente nos interesan son los arreglos bidimensionales, 2 dimensiones, llamados tablas o matrices. Esto es, nosotros tenemos en un arreglo bidimensional 2 dimensiones. Básicamente, cuando hablamos de un arreglo dimensional, tenemos que la primera dimensión se refiere a los renglones, la segunda dimensión se refiere a las columnas. Cuando hablamos de una tabla o matriz, un arreglo de m por n tiene m renglones y n columnas. La definición se hace muy parecido a lo que sería un arreglo unidimensional, pero ahora requerimos de 2 dimensiones. Recuerden, la dimensión 1 es los renglones, la dimensión 2 es las columnas. Estos arreglos también se conocen, en el caso de los multidimensionales o bidimensionales, como arreglos de arreglos. ¿Cómo podemos manejar una tabla o matriz? Hay 2 formas de hacerlo. Lo podemos hacer por renglones o lo podemos hacer por columnas. Ejemplo, tenemos el caso de una matriz o un arreglo bidimensional de 3 filas o renglones y 4 columnas. Si yo hago el recorrido por filas,
sería así. A lo largo de la fila, vean cómo va cambiando a 1-1, a 1-2, a 1-3. ¿Sí? Está el primer componente es el renglón, entonces se mantiene el renglón en el renglón 1 y va cambiando las columnas. Termina el primer renglón, pasa al segundo, al tercero y así sucesivamente. Y en este caso, esta sería la forma en la que nosotros tendríamos que manejar nuestras estructuras repetitivas. Esto es, el ciclo externo tiene que ver con las filas y el ciclo interno con las columnas. Recuerden, es renglón columna o fila columna. Y entonces, como nuestra matriz o nuestro arreglo es de 3×4, es desde que fila vale 1 hasta 3 y desde que columna vale 1 hasta 3. Y vean cómo va cambiando. El ciclo interno gira más rápido que el ciclo externo. Entonces va a ir cambiando sus valores 1, 2, 3, 4. Cuando termine se sale al ciclo externo y entonces fila cambia de 1 a 2. Y vuelve a empezar 1, 2, 3, 4 y entonces termina el ciclo de columna y vuelve a salir y en fila se incrementa 1, nuevamente sería fila 3 y ahora sería en columna 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. La otra forma es un recorrido a lo largo de las columnas, ¿sí? Columna 1, 2, 3 y luego termina la columna, pasa a la siguiente 1, 2, 3 y se mantiene en este caso. Como está cambiando los renglones, se mantiene el valor de la columna. En este caso, lo único que debemos hacer es intercambiar los ciclos. Ponemos primero el ciclo de las columnas y posteriormente el de las filas como ciclo interno. Y entonces aquí cambia, vean, tenemos la columna que se va manteniendo y el renglón 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué operaciones puedo hacer con arreglos bidimensionales? Las mismas: lectura, escritura, asignación, actualización, ordenación y búsqueda. Un arreglo bidimensional se va a leer de la misma manera que los unidimensionales. Las operaciones básicamente son las mismas. Lo que ahora debemos de tomar en cuenta es que se tienen que usar dos ciclos. Un ciclo para renglón y otro para columna. Entonces recuerden que podemos hacerlo por filas o por columnas. Si lo hacemos por filas, el ciclo externo es el ciclo de las filas, llamémoslo ciclo I, y el ciclo interno, el de las columnas, llamémoslo ciclo J. Igual, si nosotros lo hacemos por columnas, nada más cambiamos los ciclos. Externo el de las columnas o J, interno el de los renglones hoy. La escritura de un arreglo se hace básicamente de la misma manera. Esto es trabajando con dos ciclos. Un ciclo I para los renglones, un ciclo J para las columnas. Y entonces, si lo hago el recorrido por renglones, el ciclo externo será el I y el interno el J. Si lo hago por columnas, el ciclo externo será el J y el interno el I. Las asignaciones en arreglos bidimensionales, pues las hacemos directamente. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí 10 renglones, 5 columnas y le vamos a asignar a IJ el valor de 0. En este caso es muy importante entender cómo funciona. El ciclo externo funciona más lento y el ciclo interno más rápido. Esto es, como es J desde 1 hasta 5, J va a dar 5 vueltas hasta que se salga I de una vuelta. Y entonces J va a dar otras 5 vueltas y se va a salir y va a pasar a la siguiente vuelta y así sucesivamente. Y entonces aquí tenemos la matriz, ¿sí? En este caso tiene los valores de ceros. Si nosotros queremos asignarle a un elemento en particular un valor, lo podemos hacer directamente, asignándolo en la posición. Por ejemplo, aquí yo le digo que al renglón 2, columna 5, le asigne el valor de 8.